Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Martínez y vamos a continuar con la parte de archivos binarios como tal. Específicamente vamos a retomar un poco lo que habíamos visto de archivos binarios con el ejemplo de productos. Y bueno, y en este ejemplo, cuando lo vimos, decíamos que de entrada un archivo va a ser un conjunto de bytes, ¿no? Y que lo que necesitamos en realidad, la organización del archivo, es que va a tener una estructura lógica, eh, que debemos de conocer para poder operar con él, ¿no? Entonces, habíamos visto el ejemplo de un documento de Word que se abría en binario y cómo se vería a la hora de querer ver el texto, ¿no? Entonces, es muy importante conocer esta estructura lógica. Y el ejemplo que veíamos era que nosotros introducíamos el producto, que era una cadena, y el precio, que era un doble, y estos los íbamos a guardar en un archivo y luego los recuperábamos para mostrarlos todos. Para hacer esta lectura y escritura, para la lectura de binarios utilizábamos file output stream con data output stream y abríamos el archivo, hacíamos el canal de comunicación, escribíamos en él y luego ya lo cerrábamos, ¿no? Y para la lectura eran 4 pasos también: abrir el archivo, hacer el canal de comunicación, ahora leer en el archivo y volverlo a cerrar. Entonces esto es lo que habíamos estado trabajando como tal. Y bueno, vamos a retomar ahora el ejemplo que veíamos en la parte de herencia. Cuando veíamos el ejemplo de herencia, veíamos que teníamos una clase llamada auto y otra clase que se llamaba auto híbrido. Estos tenían o compartían 3 atributos. Vean, tiene marca, modelo y litros por kilómetro, marca, modelo, litros por kilómetro, pero además el auto híbrido tiene kilowatts por kilómetro. Entonces, dado que estos elementos se comparten, en lugar de reescribirlos, lo ideal es no ponerlos, y en lugar de reescribirlos ponemos un extended de auto, ¿no? Estos dos clases comparten atributos, y aquellos que no se comparten, pues nada más los separamos, ¿no? Entonces así quedaba nuestra herencia. En este caso, auto híbrido extendía de auto, es decir, que auto híbrido es un auto, pero además tiene otras propiedades, ¿no? Y bueno, en este aspecto vamos a construir una interfaz gráfica donde solicitemos precisamente estos datos, y en el momento en que el usuario seleccione si es híbrido o no, bueno, si es híbrido, va a permitir ingresar los datos del auto híbrido. Otra opción es que esté ya visible, por así decirlo, el componente de auto híbrido, y cuando se habilite, en ese momento este componente también se habilite, es decir, lo podemos ver, pero no podríamos escribir en él. Esto se da a través de dos propiedades: el set visible o set enable, dependiendo de cuál queramos utilizar. Veámoslo en NetBeans. Entonces, tenemos aquí nuestra interfaz. Me pide la marca del carro, no sé, un Ford 2010. Le voy a decir que es híbrido. En ese momento aparece esta otra parte de acá abajo y le doy guardar. En este caso no estoy guardándolo aún en el archivo, lo veremos en un momento. Lo único que estoy haciendo es pasándolo a un objeto. Cuando yo le doy el botón mostrar, me regresa los datos de este elemento que he ingresado, y solo puedo guardar uno porque pues no, solo es un objeto como tal. Vamos a ver ese código, ¿sale? Entonces, bueno, aquí en el diseño tengo estos componentes. Vean que por default en las propiedades de este componente está en true en la parte de enable, y en la parte de visible debe de estar en false. He perdido el de visible. Y es porque no lo tenemos aquí en propiedades, sino desde el constructor es que lo tenemos. Entonces aquí en source, vean, sí. Justo en la parte del constructor, ahí está que la visibilidad de estos 3 elementos, tanto tanto el panel como la caja de texto y la etiqueta, están en falso a la hora que yo creo mi interfaz gráfica. Entonces están deshabilitados cuando se crea. Y bueno, aquí tenemos estos otros componentes. Cuando yo selecciono si es híbrido, acá he creado un evento que me va a permitir habilitar, y es precisamente este código. Entonces
Verifica si está seleccionado y en caso de que esté seleccionado va a mostrar estos tres componentes. Si no está seleccionado, entonces estos tres componentes están en falso, no se muestran como tal. Y vamos a ver ahorita qué hay de código en la parte de guardar. En guardar lo único que estoy haciendo es que si está seleccionado lo guardo como un auto híbrido y si no solo como un auto. El objeto se llama H en el caso de un auto híbrido. Y lo que está haciendo es nada más recuperar de las cajas de texto, ya sea hacia un entero, hacia un doble o hacia un string, y lo está guardando en el objeto como tal. Entonces nada más lo estoy guardando en el objeto. Y a la hora de solicitar mostrarlo, lo único que estoy haciendo es mostrar este objeto H que he guardado acá arriba, ¿no? Entonces guardo el objeto y luego lo vuelvo a mostrar. No estoy haciendo como ninguna manipulación en archivos aún. Y pues integremos esta parte de archivos. Entonces vamos a guardar nuestros autos, pero ahora en un archivo binario. En el ejemplo que veíamos de los productos habíamos guardado en archivos binarios, pero cuando nosotros guardábamos los objetos, guardábamos un string y luego guardábamos un doble, guardábamos un string y un doble, un string y un doble, de tal forma que nosotros sabíamos que estábamos guardando un producto, pero en realidad no guardábamos el objeto completo de producto, guardábamos una cadena y un doble. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es guardar el objeto completo, ya no solo como un string y un doble como tal, voy a guardar el objeto completo en mi archivo. Y para eso voy a utilizar otra clase que se llama Object Output Stream, en lugar del Data Output que habíamos estado utilizando. Esto me permite, bueno, a la hora de crear el archivo, también hacemos un buffer de comunicación y ahora en lugar de estar escribiendo un entero, como en el ejemplo que habíamos visto, voy a guardar el objeto completo. Estos 4 pasos, el de abrir mi archivo, hacer el canal con un Object Output Stream y escribir en el archivo, vamos a implementarlo en un método dentro de nuestra clase. Cabe destacar que para poder realizar esto utilizamos la clase serializable. Lo que hace esta es en realidad una interfaz que tenemos que implementar para que nuestro archivo pueda ser serializable. Eso significa que Java ha agregado esta funcionalidad para los objetos que nosotros vamos a realizar, o sea, nuestros propios objetos, en este caso el producto o el auto, y lo que hace es obtener una representación binaria de ese objeto. Eso es lo que nos permite hacer la clase serializable. Entonces, para poder obtener esta representación binaria y poderla mandar a nuestro archivo, hay que implementar esta clase serializable. Vamos a ver cómo se ve en NetBeans como tal. Entonces aquí ya la tengo implementada. Noten que auto híbrido, nuestra clase auto híbrido extendía de la clase auto, así es como teníamos nuestra herencia. Y hacemos el implement de serializable, es decir, voy a obtener una representación en bytes de mi auto híbrido. Esto idealmente también debería de ir en el padre. Y bueno, y lo que hacemos es implementar este método que decíamos guardar en el archivo. Noten que tenemos los 4 pasos: abrir nuestro archivo, crear nuestro canal de comunicación y escribir el objeto. ¿Qué objeto? Bueno, en este caso estoy escribiendo un objeto del tipo auto híbrido, por eso pongo this, y finalmente cerrarlo. Vamos a mandarlo a llamar desde nuestra interfaz gráfica. Entonces, cuando seleccionábamos nuevo objeto, se estaba llenando aquí H, por así decirlo, y entonces lo que vamos a hacer es pedir que ese se guarde en el archivo. Guardamos directamente en nuestro archivo. Estoy mandando a llamar este método que acabamos de ver y vamos a correrlo, pero antes les muestro que aquí es donde tengo yo mi proyecto. Vamos a borrar esto para que lo veamos. Aquí está nuestro manejador, bueno, donde está guardado nuestro proyecto, y ahí es donde se va a crear el archivo. Entonces voy a correrlo y voy a escribir un auto. Habíamos puesto un por, no sé, 1900. Voy a decirle que es híbrido porque es donde lo he implementado ahorita. Y le voy a dar guardar. Entonces en este momento, vean acá en autos híbridos, ya se me ha creado mi archivo como tal de auto híbrido. Si yo le doy en propiedades, ya están escritos dentro 116 bytes que representan a mi objeto. Vamos a ver cómo se ve ese objeto.
Vamos a abrir con bloc de notas, bueno, con Notepad, por ejemplo. Entonces aquí vean que tengo ya ahí mi representación de un objeto. ¿Qué objeto? No lo sé. Ajá, bueno, el que acabamos de crear, pero no es tan legible para nosotros lo que ahí está escrito. Voy a guardar otro. Ahora, no sé. Es para cambiar aquí el 20 y 20 para que sean datos diferentes. Le voy a dar guardar de nuevo y veamos las propiedades nuevamente de este archivo y ahora vemos que pesa precisamente el doble. ¿Por qué? Porque ya tengo guardados dos elementos ahí. Ajá. Ahora, ¿qué necesitamos para mostrar estos datos? Ya hemos guardado en nuestro archivo, ahora necesitamos leer nuestro archivo. Pues para leer el archivo, aquí cuando el usuario seleccione si lo queremos leer, vamos a seguir también 4 pasos. Van a ser estos 4 pasos que teníamos. Es un input stream, ahora vamos a utilizar object input stream debería de ser. Vamos a usar object input stream con file input stream. Entonces aquí vean, creamos nuestro canal de comunicación con object input stream y hacemos una lectura del objeto completo. Ahora voy a leer todo el objeto. Noten que no escribí primero un doble, luego el entero, luego el otro doble y luego el string. Escribí todo el objeto encapsulado junto, esa representación en bytes del objeto. Y de esa misma forma voy a leerlo. Entonces vamos a leerlo desde aquí. Cuando yo seleccione, bueno, veíamos ya la parte de los try and catch. Y va a ser un object input stream. Vamos a crearlo. Y dentro de este, idealmente recibiría mi archivo, entonces sería un new file input string. Y dentro vamos a poner el nombre de nuestro archivo que es autoshíbridos.obj. Ok, aquí lo abro. Y me marca error porque me falta el catch. Voy a poner una catch de todas las exceptions. Y en dado de que se presente un error, voy a mandar una impresión de error a leer. ¿Y qué vamos a hacer o qué necesitamos para leer? Pues lo que vamos a recuperar, ya decíamos que es un objeto. ¿Qué objeto es el que vamos a recuperar? En este caso vamos a recuperar un autohíbrido. Entonces le voy a decir autoleído. Mi objeto autoleído va a ser lo que yo recupere del canal de comunicación. Object input stream, .readObject. Y me va a marcar un error. Este error, vean, es porque me dice que son incompatibles el objeto y autohíbrido. ReadObject me va a regresar un objeto, pero no sabe qué tipo de objeto. Yo le tengo que decir que va a ser un objeto del tipo autohíbrido, de tal forma que lo que hacemos es un cast. Convertimos ese objeto a un objeto tipo autohíbrido para que ya reconozca qué tipo de elemento es. Y este auto es el que voy a mostrar en lugar de mostrar el que ya teníamos, ¿no? Entonces, en lugar de mostrar esa H que ya teníamos, voy a recuperarlo y voy a leer el que acabamos de leer en nuestro archivo que se llama autoleído. Entonces vamos a correrlo de nuevo. Y bueno, me pide porque estaba deshabilitado. Voy a nada más llenar ahorita algo. Y bueno, nada más para que me habilite el botón ahorita de mostrar. Bueno, esto también se ha guardado ahorita. Ok, si yo le doy mostrar, ahorita el que me va a mostrar es el primero que ingresamos. Vean, me está recuperando el default que ingresamos en la ejecución anterior, porque es el primero que yo quiero. Si yo quisiera que me leyera otros, por así decirlo, tal vez lo más intuitivo sería volver a, no sé si quiero que me recupere los dos primeros autos que yo ingresé. En teoría debería de funcionar así, sin embargo, vean qué sucede. Bueno, aquí igual nada más para habilitar el demostrar. Vean, le doy for, que es este primero que leyó,
y cuando le dé OK debería demostrarme el segundo que ingresamos, que era Audi, pero me marca un error al leer el objeto. Esto se debe a que cuando yo escribí el objeto, se escribe una cabecera. Antes de escribir el objeto escribe una cabecera y luego escribe el objeto. Cuando yo lo cierro, es como si volviera a empezar, y cuando vuelvo a escribir el archivo, otro objeto, vuelvo a escribir la cabecera y un nuevo objeto, cabecera y objeto, cabecera y objeto. Y cuando yo quiero hacer una lectura secuencial, quiere solo leer una cabecera y objeto, 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 objeto. No cabecera, objeto, cabecera, objeto, cabecera, objeto. Entonces lo que necesito es quitar esa cabecera. Esto lo vamos a hacer implementando nuestra propia clase de Object Input Stream, por así decirlo. Entonces vamos a reescribir esta clase. De entrada, bueno, quito esta parte. Y voy a crear una nueva clase. Le voy a poner que va a ser mi clase Object Output Stream. ¿Okay? Entonces voy a decir que es la mía como tal, esta implementación como propia, por así decirlo, del Object Output Stream. Pero en realidad no quiero hacer la mía desde cero, ¿no? Voy a extender, voy a hacer una herencia de la original, que es Object Output Stream. Y ahí ya la estaría extendiendo como tal. Cuando hacemos herencia habíamos dicho que se heredan métodos y atributos, pero no se heredan los constructores. Entonces tengo que reescribir mi constructor, ¿sale? Entonces voy a hacer un constructor, vamos a insertarlo. Voy a insertar los dos. Ok, uno que recibe el output stream y este otro. No les estoy haciendo nada, es exactamente lo mismo que ya hace como que el constructor anterior. Aquí nada más voy a mandar a llamar también el del padre para que no haya ningún error. Pero son los dos constructores que están implementados en el padre. Solo los estoy mandando a llamar cuando alguien mande a llamar mi Object Output Stream. Y lo que sí vamos a hacer es cambiar la forma en que se escribe. Entonces hay un método que se llama write, que es el que nos está escribiendo. Y decíamos que el problema es la cabecera. No, entonces, vean, es un write header y me está diciendo que debe de ser un override, porque ese es el que voy a estar sobreescribiendo precisamente, ¿no? Entonces, write stream header es el que escribe esta cabecera. Esta cabecera no quiero que la escriba. Y esto me puede lanzar un error, o este lanza un error. Que me lanza la exception. Entonces este puede lanzar nuestro error como tal. Y lo que está haciendo es que este en la clase original escribe la cabecera. Sin embargo, yo no quiero que escriba la cabecera. De tal forma que lo que voy a poner aquí adentro es nada. Porque no quiero que escriba cabecera. ¿Ok? Esa cabecera solo la vamos a escribir la primera vez que escribamos el objeto, y a partir de la segunda ocasión ya no vamos a escribir cabecera. Eso implica que aquí donde yo tenía mi implementación de guardar archivo, vayamos a modificar esta implementación diciendo que se utilice la clase de Object Output Stream la primera vez, y a partir de la segunda vez se utilice la mía, porque ya no voy a tener cabecera. A partir de la segunda ocasión, o a partir de que ya haya un objeto escrito, ya no voy a volver a escribir mi cabecera. Ay, no. Ok. Entonces vamos a hacer ese cambio acá. Y lo que vamos a hacer es verificar si el archivo existe o no. Entonces voy a hacer que tenemos un archivo X. Y va a ser este archivo precisamente. Y lo que quiero verificar es que si este archivo, si este archivo ya había escrito un objeto, entonces sí, su longitud
que me pide el import. Ok, si la longitud de este archivo es igual a 0, quiere decir que es la primera vez que lo estoy escribiendo como tal, y eso implica que voy a escribirlo tal y como lo tenía, tal y como tenemos en straight try como tal. Y si no, quiero que en lugar de escribirlo con lo esté escribiendo con mi clase donde no escribo una cabecera. Aquí no es. Solo es my object output string. Y si va ahí. Ok, y Paula output. Ok, y nada más estaríamos cerrando. Eso implicaría que solo la primera vez, cuando el archivo apenas se va a crear, se escribe cabecera, y a partir de la segunda ya no vamos a escribir cabecera porque estamos utilizando nuestra propia implementación. Para probarlo de manera completa, bueno, aquí también a la hora de mostrar, vamos a hacer que nos muestre de una vez todos los autos que hayamos ingresado. Entonces vamos a poner, después de que hacemos el read, abrimos el archivo en nuestro drive y vamos a meter un ciclo. Y va a ser un ciclo que va a estar siempre, bueno, vamos a dejarlo ahorita para siempre, ahorita lo acotamos. Y va a estar haciendo esta lectura hasta que me marque un error. Bueno, en realidad se saldrá en el momento en que ya no haya nada por leer como tal, ¿no? Le damos guardar y vamos a correrlo. Antes de correrlo nada más voy a borrar el archivo que ya teníamos para correrlo correctamente. Entonces, no sé, import 1900 para tener todos los datos iguales. 19, decimos que sí, 19. Después tal vez tengo un General Motors 2020 20 para verificar los datos cuando los veamos. Y no sé, un Audi, le voy a poner 2021 y le doy guardar también. Ok, ahora voy a mostrarlos y vean, me muestra el primero que ingresamos, el segundo, el tercero, y cuando quiere mostrar el último ya me marca un error. Eso quiere decir que ya se ha salido como tal de mi ciclo. Podría guardar uno más sin problema alguno y volverlos a leer todos. Espero haya quedado claro esta otra forma de escribir elementos en nuestros archivos, en este caso utilizando objetos de manera completa. Estoy guardando ya el objeto completo. ¿Saben?